Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra edición de Frente a Frente. El regreso después de la pausa obligada, la pausa que yo la bauticé aquí como de reflexión, de descanso y de buen comer. Así es la Semana Santa en Paraguay, ¿verdad? Sí, por de supuesto. reflexión, de descanso y de buen comer. Días Santos, Paraguay todavía tiene la tradición, un país mayoritariamente católico. Ya no quiero usar la palabra eminentemente porque hay que decir que también las otras religiones han crecido bastante y el ecumenismo nos obliga a abrazarnos entre todos, pero todavía sigue siendo Semana Santa y prácticamente todo el país se movilizó de un lugar a otro con el turismo interno, y al que le alcanzó un poco más las monedas pudo irse al exterior. Fueron días de descanso, de reflexión y de buen comer. Volvemos nosotros con Frente a Frente de esta noche, de lunes a jueves, los viernes repitiendo el mejor capítulo de la semana. Es lunes 6 de abril, 20:02, 31 grados la temperatura. Hoy estábamos con la promesa de que iba a ingresar de a poquito un frente frío, que no va a ser tampoco tan considerable. Vamos a tener, en vez de este 31, vamos a tener 25, 26 grados hasta ahora durante los días de esta semana. De hecho, es una garantía constitucional, pero más que ello es un compromiso del periodismo que intenta ser serio. No nos creemos los mejores, lógicamente, pero tratamos todos los días de cumplir por lo menos con el manual más básico del periodismo, que es el de que cuando se habla de un tema se pueda escuchar todas las campanas. Antes de la Semana Santa aquí pusimos al aire un caso judicial privado, hay que decir, porque esa es la primera molestia que tiene el periodista cuando hay que hablar en público de un tema que pareciera muy privado, cuando hay dos partes que se están disputando una cuestión judicial. Pero había un elemento allí que era el que más nos llamaba la atención, de un señor, don Bienvenido Cabral, de 83 años, hoy enfermo, ya postrado en cama, que todo el mundo sabe fue el que construyó el imperio de una empresa que se llama Friopar S.A., que tiene muchos años de trabajo en el mercado. Entonces, por ese elemento dijimos, vamos a poner este caso en pantalla, y estuvo aquí sentada la abogada Ana Laura Galindo. Lógicamente, nuestro mayor interés es que se pueda resolver el tema y las partes puedan quedar conformes. Como pusimos el programa al aire haciendo la denuncia correspondiente con la abogada del caso, lógicamente la contraparte tiene todo el derecho del mundo, de hecho es una garantía constitucional en Paraguay el derecho a réplica. Hoy estamos con el doctor Álvaro Arias. Esperamos el primer programa después de la Semana Santa, y bueno, hoy está con nosotros el doctor Álvaro Arias, con quien vamos a conversar sobre este tema, que es el representante de Silvana Cabral, que es la hija de Oscar Cabral, que era el mencionado o el acusado en este caso, ya fallecido él, y hoy vamos a escuchar un poco la otra campana para que la gente pueda quitar sus conclusiones. Lógicamente me tomé todos estos días, doctor, para hablar con los dos fiscales del caso, para hablar con la parte que nos había traído, lógicamente, también el caso aquí a la mesa, y hoy queremos escucharte. ¿Cómo está, doctor Álvaro Arias? Buenas noches, Gustavo. Muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, y estoy acá a disposición. Vamos a hablar de fútbol primero, doctor. Sí, claro que sí. Siempre pensó Olimpista. Sí, por supuesto. Sí. Más, cada día más. Siempre estuviste muy cerca de la directiva del Olimpia, pero ¿te planteaste en algún momento ser presidente del club? No. Sí, ¿Nunca fue tu...? yo fui miembro de la comisión directiva desde el año 2001, por ahí. Recuerdo que en el año 2002, cuando salió con Olimpia campeón de la Libertadores, el representante del Club Olimpia ante la APF era yo, Sí. con Osvaldo Domínguez como presidente, ¿verdad? Y después fueron viniendo otros presidentes, Oscar Vicente Escabone, el doctor Manuel Novés, Subizarreta, Oscar Pacielo, con Eduardo Del Mas. Después ya Recanate. Después Recanate, sí. después Trovato. Y con Trovato también fui miembro de la comisión directiva y representante de Olimpia ante la APF. Y también creo que con Tabarel hiciste ese recorrido por todo el país para las afiliaciones, para las inscripciones masivas. Ese recorrido no lo hice yo, pero sí era representante de Olimpia cuando salimos tetracampeones, los últimos campeonatos de Trovato. Sí. Y después sí ya fui saliendo. Hasta hoy estoy muy de cerca, pero no formo parte de la comisión. Pero directiva. uno no deja del todo. No. ¿Te va a la cancha? Tipo político, sí, me voy a la cancha siempre, claro que sí, por supuesto. No hay directivo cuentos, ¿verdad? No. Sí. No hay. ¿Y Osvaldo, qué fue para vos? Osvaldo Domínguez. El mejor dirigente de Sudamérica, lejos. Creo que en un país
en donde nunca ningún club logró algo tan importante como Olimpia. Osvaldo es el pionero y es el único que nos pudo enseñar cómo se puede lograr ese objetivo. No, Osvaldo es lo mejor. Coto Nogués es un muchacho pujante, muy valioso, porque está haciendo un esfuerzo enorme. No es fácil ser presidente de uno de los clubes más grandes de este país. Ni siquiera le incluyo en el comentario, que no se sienta ofendido, pero ¿cuánto más tiene que pasar para que Olimpia vuelva a tener un Domínguez Lid? Y yo creo que con la forma que él encaraba las cosas, ejercía la presidencia. Que no se puede lo más bien. Y yo creo que no va a haber nadie más como él. Pero tengo que decir que Rodrigo Nogués está haciendo muy buen trabajo. Lamentablemente el año pasado no acompañaron los resultados. Creo que fue muy apresurado la destitución de Martín Palermo. Y después vinieron una serie de cambios. Pero hoy está estabilizado, creo que el técnico es muy bueno, se nota su manejo correcto y bueno, creo que tenemos un plantel muy bueno como para encarar los dos torneos que... Si formaras parte del departamento de fútbol del Olimpia y alguien te dice, Roque quiere venir a jugar 2 fines de semana para despedirse en el club de sus amores, ¿vos te desenojás o mantenés el enojo? No, mira, a ver, no es estar enojado o no. La cuestión en un club profesional es para que estén los mejores. Y hoy día Roque no va a tener cabida en el equipo. Y el fútbol profesional es para que juegue el mejor. No hay... No, para hacer vestuario eso no hay. No. Acá tiene que jugar el mejor. Y el que no está en condiciones, y bueno, va a tener que esperar su momento. Y creo que hoy día Roque no está en condiciones. Ya es adulto, vamos a decir, ya no tiene esa fuerza que debería de tener un futbolista del plantel del Club Olimpia. Mira. Doctor, derecho a réplica, un caso que pusimos acá en pantalla. ¿Qué podés contarnos inicialmente del caso? Y yo te voy a ir interrumpiendo para, de lo que yo recuerdo de aquel programa, ir haciendo algunas preguntas. Claro que ¿Cómo nace esta representación que hoy tenés legal, técnica, de Silvana Cabral y del hermano? Sí, bueno, la cuestión es así. Resulta que Friopar, como bien dijiste al introducir el tema, es una empresa que se fundó en el año 1981. Sí. Fundó el señor... Un poco más que mi edad tiene Friopar. Imagínate vos. Fundó el señor Don Bienvenido Cabral, que tiene 3 hijos. Entre ellos está Óscar Cabral, que imagínate vos, cuando fundó Don Bienvenido, tenía 11, 12 años, Óscar. Sí. Transcurrido el tiempo y cuando Óscar cumple la mayoría de edad, trabaja con el padre y luego con el transcurrir de los años se consolida comercialmente Óscar Cabral y por supuesto tuvo una participación importantísima dentro de la empresa propiamente. Recordemos que cuando Don Bienvenido funda la empresa era una sociedad de responsabilidad limitada. Sí. Y después, con el tiempo, y ya Óscar a cargo de la administración, se vio la necesidad de modificar la razón social en el sentido de convertirla en sociedad anónima. Eso fue una decisión que tomó Don Bienvenido Cabral como presidente y como titular, vamos a decir, de la empresa, pero acompañado por Óscar Cabral. Pasó que Óscar, a partir de ese momento y con el lógico transcurrir de los años, se hizo cargo de la empresa y toda esta empresa fue formada gracias al esfuerzo y el trabajo de Bienvenido, por supuesto, sí, pero también de Óscar. Óscar fue el que consolidó la empresa, el que agrandó la empresa, teniendo sucursales en el interior, agrandando el... Trabajando con el Estado. Sí, es proveedor del Estado y bueno, se consolidó comercialmente gracias al esfuerzo y al trabajo de Don Bienvenido, pero de Óscar Cabral. Transcurridos los años, el señor Óscar Cabral fallece, lamentablemente el 16 de abril del 2025, ahora va a ser un año. Sí.
Y Óscar tiene 2 hijos. Un hijo es de su matrimonio que se llama Silvana y otro hijo de nombre Sebastián. ¿Sebastián es menor? Sebastián es mayor que Silvana. Ah, mira, mayor. Sí. O sea, entonces antes del matrimonio. Exactamente. Sí. Bueno, y la empresa, y Óscar Cabral quedó como presidente de la sociedad anónima y era el encargado de administrar la empresa propiamente ya del año 2021 aproximadamente. El señor Óscar Cabral lamentablemente tuvo una enfermedad, padeció una enfermedad. Sí, falleció muy rápido. Cáncer, sí, falleció a los 55 años y lógicamente fallece y la empresa queda acéfala. Don Bienvenido Cabral a esa altura del año 2025 y antes de eso ya padecía una enfermedad Alzheimer y está, vamos a decir, ya en su casa medicado, etcétera, ¿verdad? Y no puede administrar ni mucho menos porque de hecho se encuentra inhábil, ¿verdad? Bueno, cuando fallece Óscar, las acciones estaban repartidas el 90% de Óscar Cabral y el restante del padre, don Bienvenido. Óscar Cabral fallece y le sucede, los herederos son Silvana y Sebastián. Entonces el síndico llama a una asamblea, al llamar a la asamblea se comunica ahí de que falleció el presidente de la sociedad anónima, entonces se vio la necesidad de nombrar provisoriamente un presidente y fue nombrada Silvana Cabral y director Sebastián. Sí. Días después, en junio del 2025, se reúnen en asamblea los accionistas y le nombran como presidente a Silvana Cabral, director Sebastián, y también hay otro accionista que es el señor Raúl Ibáñez. Minoritario. Minoritario, Sí. muy minoritario, simbólico. Entonces, en esa asamblea, te voy a interrumpir, doctor. Sí, en esa sí, asamblea, ¿quién le representó a Bienvenido que tenía el 10 y quién le representó a Óscar que tenía el 90? En esa asamblea donde ya estaba uno enfermo y el otro fallecido. Claro, no, y a Óscar nadie porque estaba fallecido, ¿verdad? Sí. Entonces, su heredera es su hija, Sí. su heredero Se va es ella a la asamblea. Se va ella a la asamblea y se comunica esta situación y le nombran presidenta a ella. El señor Bienvenido Cabral había otorgado un poder a un abogado de apellido Curra, sí. Bueno, pero más allá de eso, la señorita Silvana Cabral fue nombrada presidenta. Con anterioridad, ya en el año, posteriormente se presenta una denuncia y un buen día se toma conocimiento la señora Silvana Cabral que está imputada. Porque el fiscal directamente... Eso comenzó con no sé si fue un allanamiento o una constitución. No, atender lo que pasó. Recibe la denuncia el fiscal Aldo Cantero y directamente imputa. Así tomó conocimiento de la existencia de esa denuncia Silvana y Sebastián. Sí. ¿Quién denuncia? Denuncia Mabel Cabral, la hermana de Óscar. Sí. Y vamos a llegar ahí. Sí. Entonces, con posterioridad a la imputación, ponerle que 30 días después, puedo equivocar algunos días, ahí se hace el allanamiento de la empresa. No es, porque el allanamiento de un recinto se tiene que hacer de manera sorpresiva, claro, para que tenga su efecto. Sí. Sin embargo, en este caso, se imputó. Un día está funcionando la empresa y recibe la visita del fiscal, incauta una serie de documentos y lleva... ¿Cantero todavía? ¿Hablo Cantero? No, ya era Delfino. Delfino. Óscar Chino Delfino. Sí, el mismo. Bueno, entonces, finalmente, lo que dice la querellante, la denunciante, Mabel Cabral, dice que 4 actos jurídicos le afectaron a ella. Sí. ¿Y por qué a ella? Porque dice, ella invoca la representación de don Bienvenido, como curadora de don Bienvenido, porque ella plantea un juicio de insanía
y en lo civil le otorgan el derecho a ser representante del padre, porque está inhábil. Entonces es la curadora. Y ella dice que hubo 4 actos que le afectaron. La transformación que fue en el 2017 Sí. de SRL a SA. Hecho que Silvana Cabral no tiene absolutamente nada que ver. Sebastián tampoco. Cuando eso ellos ni sabían lo que sucedía en la empresa, eran personas recién culminados sus estudios secundarios y no tenían ningún conocimiento. Y en el caso de Sebastián peor, porque el caso de Sebastián vivía en Brasil, ¿verdad? Entonces no tenía absolutamente conocimiento de lo que estaba sucediendo, además de ser un hecho que fue decidido libre y voluntariamente por 2 personas, como Bienvenido Cabral y Claro, Oscar pero Cabral. ahí nos quedamos en el primer acto, ¿verdad? Sí. Ahí se incluye una compra de acciones de Oscar al padre No, por 20 mil millones de guaraníes. no, eso fue más adelante y vamos a llegar a eso. Bueno. Entonces se convierte en SA y el señor Bienvenido Cabral quedó como accionista mayoritario. El segundo acto, entonces ahí no tiene... Ahí todavía no se modifica la masa societaria, accionaria, no. Con posterioridad, en el año 2021, Bienvenido le cede 40% Sí. de sus acciones a Oscar Cabral. Y ahí Oscar Cabral es que hay una escritura donde dice que pagó 20 mil millones de guaraníes. Sí. Y don Bienvenido firma la cesión y Oscar recibe el 40% de las acciones. Sí. Ahí es que te quiero interrumpir, Sí, doctor, porque sí. el doctor Delfino me dijo, esto pues en principio iba a tener 6 meses de investigación y él se iba a pedir una prórroga. Que al final él dice, ya no necesito, yo cierro acá y hago un requerimiento conclusivo, donde le dejo fuera, no le acuso a Silvana, al hermano, ni a Raúl, y le acuso al resto. Ni a Ovelar, Ni a Ovelar, el exacto, síndico. bueno. Pero ahí yo le hago la consulta al fiscal Delfino, Sí, de esa transacción Sí. donde el hijo le paga 20 mil millones de guaraníes por el 40% al padre. exactamente. Entonces el fiscal le pide un informe a la superintendencia de banco a ver si esa plata salió de la cuenta de Oscar y llegó a la cuenta de don Bienvenido. Sí, Informe que no volvió. sí. Y bueno, esa es una cuestión que le atribuyen a Silvana y a Sebastián. No, claro, pero no se puede. No, y por eso te digo, o sea, vamos a Claro, ir... O sea, vos no te pones en posición de defenderla a Oscar que ya no está y que pudo haber... No, yo como abogado defensor técnico de una persona que está imputada, tengo que hablar de esa persona. Perfecto. Y después vamos a ver y vamos a analizar las otras cuestiones, ¿verdad? Pero, insisto, ¿qué tiene que ver Silvana Cabral y Sebastián con respecto a una situación que su padre, que hoy día falleció, hizo con su abuelo, que hoy día está enfermo y que no puede hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede atribuírsele a Silvana y a Sebastián? Y me refiero también a Ibáñez y a Ovelar, Sí. sobre una situación que nada pueden responder. La responsabilidad... En lo penal. Claro. En lo civil se No, puede y discutir en los justamente actos, es lo que sí. nosotros decimos. Ah. Vamos a discutir en lo civil. Vamos a ver quién tiene la razón, pero en la jurisdicción pertinente. No utilizar la jurisdicción penal Claro. para Ahora, forzar un arreglo, Gustavo. En el caso de, vos decís, llega una denuncia, se imputa, ahí se enteran ellos y un mes después hay un allanamiento. El allanamiento está en el acta que nosotros Sí. mostramos acá, Sí. que el fiscal encontró un acta de asamblea que se hizo en 2 tiempos y que el propio síndico declara después que él estuvo en una parte nomás y que encima estaba impreso en 3 copias y las firmas estaban, uno firmó en una copia, otro firmó en otra copia y otro firmó, y que lo que decían era que ustedes defendían de que eso era algo que se podía integrar. O sea, que había un documento que estaba triplicado básicamente. ¿De eso qué puede explicarnos? No, yo puedo explicar de que la asamblea se hizo, de que si hay documentos, pudieron haber sido un borrador o lo que fuere, pero el documento declarado es el documento válido. Y además, vuelvo a preguntar, y discúlpame que sea insistente, No. ¿qué tiene que ver Silvana con Claro. eso? O sea, a ver, ese es el segundo acto Sí. es este tema de la transferencia Sí, sí. de las acciones de don Bienvenido a Oscar, ¿verdad? El tercer acto es la transferencia de una propiedad en Itagua, Sí. que era de propiedad de don Bienvenido,
que le transfiere a Friopar libre y voluntariamente en el año 2021 transfiere. Y que las hijas hoy reclaman que el dinero... No, pero también hablan de una subvaloración de la propiedad. Correcto. Pero ¿y qué tiene que ver Silvana Cabral con eso? Y toda la noche me vas a decir eso. Y porque, te tengo que decir sí, porque la fiscalía, claro, porque el fiscal en su imputación utiliza estos 4, falta un acto, estos 4 actos. Utiliza el fiscal como elemento de sospecha sí, para imputarle a todo el rollo, y yo como abogado defensor de Silvana tengo que decir que tiene que ver ella, más allá de que es un acto que puede decir se hizo libre y voluntariamente. Don Bienvenido le transfirió a Friopar porque esa fue su decisión. Y Sebastián tampoco tiene nada que ver. Ahí pues que ellos hablan de, si hacemos un paralelismo con un caso que también lastimosamente es muy público, porque también es una disputa familiar, el caso Frutica, Sí. donde es a la inversa. En ese caso a la señora le declaran en estado de insanía cuando que no está. Y en el caso Bienvenido, lo que la doctora Ana Laura Galindo dijo es que Sí. él ya estaba enfermo desde el 2013, sin embargo, Oscar le mantenía en supuesto buen estado, Eso no es cierto. Porque, avalando actos que él ya no podía sostener. Gustavo, don Bienvenido Cabral, hasta el año 2020, realizó actos comerciales con bancos y financieras. Él personalmente. Él personalmente. ¿Vos crees que un banco va a posibilitar que se realice una hipoteca, un préstamo de tamaño y volumen importante, si es que un señor no está en condiciones de hacerlo? Nosotros tenemos pruebas, videos, en donde don Bienvenido forma parte de un evento, en donde da un discurso, en donde se lo puede ver totalmente hábil, y de ninguna manera se puede afirmar que él ya no estaba en condiciones. ¿Y qué de... declararon los médicos? Y bueno, y ellos no fueron capaces de demostrar la participación de nuestros defendidos en todo esto, ¿verdad? No, ahí te tengo que dar la derecha porque esta señorita, en todo lo que yo te diga, no me puede decir y qué tiene que ver Silvana. Claro. Claro. Y el cuarto acto, Gustavo, es el otorgamiento de un poder que don Bienvenido hizo a favor de un abogado, Sí. ¿verdad? Y que ya no podía firmar y estampó su, Sí. ¿verdad? Claro, el famoso... Cuajú, como se dice, ¿verdad? Para otorgar ese poder estuvieron presentes 3 testigos y... Que se fueron a declarar. Que Y se ellos fueron a dijeron, declarar. El abogado nos pidió nomás que vengamos. Sí, eso es lo que dijeron. Pero Silvana Cabral, ¿Qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? Silvana Cabral no formó parte de ese acto, ni Sebastián, ni Ibáñez, ni Ovelar. Claro, de la consumación del acto no forma parte, pero del efecto del acto. ¿Y qué acto, qué se hizo con ese poder? No, en una de las asambleas, los enfermeros pues se va, esto me contó el fiscal, Sí. se van los enfermeros que le cuidan 24 Sí. horas a don Bienvenido y dicen, señor fiscal, esa misma fecha de la asamblea, acá nosotros tenemos un libro diario, todo lo que le hacemos al señor, el medicamento que le damos, esa misma fecha y hora, él no pudo haber estado acá porque nosotros le estábamos cambiando el pañal. Entonces, claro, vos me podés decir otra vez que tiene que ver Silvana, pero está bien, el efecto del acto nomás. Y sí, pero ese poder no fue utilizado. O sea, con ese O poder... sea, ella está en funciones, eso es lo que quiero entender. Según usted, ella está en funciones por ser la heredera de Oscar y no por el efecto del documento. Exactamente, así mismo. Es que es así. Silvana no tenía conocimiento del funcionamiento de Friopar hasta el fallecimiento de Oscar, de su padre. Este tema de la presidencia de esta sociedad anónima, yo considero como un acto de valentía de parte de Silvana. ¿Por qué, doctor? Y porque Friopar está con un pasivo, con un déficit, tiene una deuda, según los balances, de 50.000 millones de guaraníes. O sea, no es que dice Juan Pedro, eso está en el balance. Los balances que se envían a la DENIT 50.000 millones de guaraníes. en rojo. En rojo. O sea, en pasivo. Debe ese dinero. Entonces, aún así, ella se hace cargo de Friopar. Aún en ese estado, sin que ella tenga conocimiento de los detalles, pero después fue viendo, ya cuando falleció el padre, y el pedido
del padre en vida era, por favor, hacete cargo de la empresa para que 150 familias puedan seguir teniendo trabajo. Claro. Eso le pidió don Bienvenido a Oscar. No, Oscar a Silvana. Oscar a Silvana. Oscar era prácticamente el presidente de la sociedad anónima y el que administraba Friopar, Sí. hasta que después cae enfermo y antes de fallecer, como un pedido final que le hace a la hija, hacete cargo. Y incluso la hija Silvana, después de haber sido designada presidenta, tomó la posibilidad de endeudarse para que no entre totalmente en cesación de pago Mira. Friopar. Doctor, acá cuando estábamos ya despidiendo el programa, yo no sé si vos viste por lo Sí, menos vi, los cortes. vi, ¿verdad? vi, Porque vi. Hay con tantos programas, no tenemos que ver este programa. No, pero vi porque me interesaba. Claro. Y la doctora Ana Laura Galindo, cuando se refiere al fallecimiento de Oscar Cabral, ella dice que ella toma como un acto de justicia divina. ¿Qué opinan ustedes? Y me parece que es una infeliz afirmación. No puede hablar de esa manera con respecto a una persona que ya lamentablemente no está en este mundo, ¿verdad? Y bueno, es más, Oscar Cabral le dedicó toda su vida a este tema. Y es más, su cliente, Mabel, nunca formó parte de la sociedad. A principios de los años 2010, Mabel con su marido abrieron un negocio que fue capitalizado por el padre, don Bienvenido. Ese negocio, con el transcurrir de los años, quebró y tuvo demandas de bancos, financieras, usureros, prestamistas. Oscar Cabral y Bienvenido se hicieron cargo hasta la tarjeta de crédito ¿De las hermanas? de Mabel y de su marido, tuviendo que afrontar este compromiso y tuvieron que levantar pagando mucho dinero. El padre, don Bienvenido, nunca permitió que ni siquiera esté presente ahí Mabel. O sea, Mabel nunca fue... ¿Y la otra hermana? No, y tampoco, la otra hermana tampoco, ¿verdad? Entonces, decir esto de una persona que falleció me parece realmente una infamia, me parece. ¿Qué piensa Silvana Cabral de todo esto? Y bueno, está sorprendida. Ella terminó sus estudios secundarios y fue a estudiar a los Estados Unidos. Se recibió en una de las principales universidades de los Estados Unidos. Se fue y se capacitó en Inglaterra. Tenía un proyecto de vida, que es algo personal, ¿verdad? Y tuvo que cambiar todo esto, tuvo que modificar sus planes personales por primero la enfermedad del padre, luego por el fallecimiento y ahora con esta presentación de la Fiscalía, bueno, con más razón tuvo que revolucionar todo. Ahí te quiero preguntar, porque vos pues sos abogado penalista y, Sí. y te dicen siempre la imputación no causa agravio. Causa agravio definitivamente, no solamente en este caso, en todo, pero particularmente en este caso, una persona que nunca tuvo conocimiento de lo que pasaba en una empresa, en donde todos estos actos que dice la Fiscalía formaban parte de la sospecha, por eso era la imputación. Sí. Ella finalmente no participó y no es que yo nomás digo eso. Finalmente la Fiscalía el 18 de marzo pasado pidió el sobreseimiento definitivo de Silvana, de Sebastián, de Ibáñez y de Ovelar. Del síndico. Y le acusa, o sea, pretende acusar al escribano, al abogado, que son padre e hijo, y a los 3 testigos. Sí, pero ¿por qué hecho? Producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Y esos documentos en lo civil no le va a facilitar a Mabel y a la hermana recuperar la empresa. Y le estamos esperando que recurran a la jurisdicción civil para que nosotros podamos... No, pero ¿hay un juicio civil abierto o no? Hay un juicio civil, pero que ellos no impulsan. Para que vos puedas declarar nulo un acto jurídico, tenés que redarguirlo de falsedad. ¿Dónde? En la sede civil. Para poder causar
para que tenga causa los efectos de la nulidad. Claro, ahora, a mí, yo me quedo más en lo penal porque es lo que más me gusta y me siento más cómodo. En lo civil soy bastante neófito en la materia. Yo le dije al fiscal Delfino, doctor, le dije, te voy a decir a lo mejor una burrada, pero una corazonada que tengo. Viene una denuncia penal y hay dos partes. Y hay un denunciante y hay una denunciada, ¿verdad? El fiscal no puede decirle, che, pónganse de acuerdo y este tema pateemos a lo civil y me dijo él que él, voy a cometer una infidencia, no está bien que yo cuente esto al aire, pero él me dijo, no creas que no intenté, Gustavo, me dijo, no creas que no intenté unir porque se trata de un padre. ¿Cómo el relacionamiento Silvana con el abuelo, con las tías? Imagínate que la tía le querella hasta ahora. Ah, sí, porque hay una querella de Silvana. Claro, o sea, la hermana de Oscar decidió presentar una querella contra la hija de Oscar. Bueno, ¿hubo charla previa, intento de conciliación? No. Acá lo que te quiero aclarar algo. No me parece que sea una infidencia, porque en lo penal, si existe un hecho punible contra el patrimonio de las personas, siempre es posible lograr una conciliación. Eso no lo digo solamente yo, está en la ley, ¿verdad? Entonces, lo que te dijo el fiscal es cierto, ¿verdad? Pero nosotros, como abogados, no tenemos ese mandato de poder lograr... O sea, ustedes hacen lo que dice el sumandante. Claro, que en este caso Silvana, ¿verdad? Sí, de vos dependiera. Y Sebastián también. No, y si dependiese de mí, puedo pensar todo lo que quiero, ¿verdad? Pero finalmente el conflicto... Nosotros administramos, pero el conflicto es de otra persona. Y esta otra persona es la que me tiene que... O sea, vos te vas y le decís a Silvana, tenemos este escenario, y elegí vos cuál jugamos. Claro, y nosotros estamos litigando en este momento. Estamos litigando. Claro, ella está también en una posición hoy donde ella va a tener su seguimiento, entonces... Bueno, tampoco tiene la guillotina... Se tiene que hacer la audiencia preliminar y a propósito de la introducción en el tema. Resulta que el proceso penal tiene 3 etapas, ¿verdad? Sí. La etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral y público. La etapa preparatoria comienza formalmente con la imputación y tiene una duración de 6 meses. ¿6 o 12 meses? No, 6 meses, ordinariamente. Ya te voy a, vamos a ir ahí al tema de prórroga. Bueno, entonces el juez, la jueza, Alicia Pedroso, recibe la imputación en septiembre y saca una providencia, que es una resolución, y dice, el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de marzo del 2026. Bueno, esa fecha ya llegó. ¿Qué pasó antes? Aproximadamente un mes antes, Delfino salió de vacaciones, porque él trabajó en la feria. Entonces en febrero, allá por el 20 de febrero, una fiscala sustituta pide prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones, que es la encargada de dar o no dar. Ah, no fue Delfino el que pidió la prórroga. No fue Delfino. Fue una fiscala que estuvo por una semana, ¿verdad? Y, bueno, esta fiscala, Sandra Fariña, presenta el pedido y la Cámara fue recusada por la defensa de otro de los imputados, la defensa del síndico. Y se desintegró la Cámara y fue a la Corte. Cuando eso ya transcurrían los plazos... Y después Delfino vuelve a las vacaciones y dice, yo no quiero usar la prórroga. No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, la Cámara, aún recusado, hace lugar a la prórroga. Y nosotros apelamos. Ustedes no están vigentes porque ustedes están recusados. Sí, apelamos por ese motivo y por otros, ¿verdad? Y apela a la defensa de Sebastián, la defensa de Silvana, la defensa del síndico, y va a la Corte. Se le da trámite, la contraparte contesta. Bueno, y ahí el fiscal, en atención a que no está resuelta en la Corte
la apelación presentada por la defensa, entonces no causa efectos esa resolución, Sí. entonces decide presentar el Claro, requerimiento en plazo. conclusivo y pide el sobreseimiento definitivo. A mí me dijo él que independientemente de lo que se resuelva con la prórroga o no, que él no iba a hacer uso de la prórroga. Sí, a nosotros... ¿Hay experiencia en el pasado de que se concedió una prórroga y no se use? No, normalmente sí es que se le otorga la prórroga, pero en este caso quiero rescatar, primero que él no pidió prórroga, el fiscal instituido no fue el que pidió prórroga. Sí. En segundo lugar, en atención a que no está firme esa resolución que otorgó la prórroga, entonces el fiscal se vio obligado en presentar un requerimiento conclusivo, de lo contrario podía quedar sin presentar nada y iba a ser una mala praxis del fiscal muy importante, ¿verdad? Claro. Como defensa técnica de Silvana y de Sebastián, ¿ustedes están conformes con ese requerimiento conclusivo que le deja con sobreseimiento para ellos? Pero hay otra parte de los imputados que van a continuar y van a ser acusados. ¿Ustedes están conformes o ustedes hubieran elegido que todos sean sobreseídos? Realmente la Fiscalía en su requerimiento acusatorio en contra del abogado, del escribano Y de los y de los testigos. testigos, creo que contiene cuestiones que no son ciertas. ¿En serio? Claro, afirmaciones que no se han demostrado y cuestiones, insisto, si vos querés anular un acto jurídico, que es un poder, tenés que ir a lo civil y redarguir de falso. Y luego tendrá sus efectos, o no. ¿Verdad? Pero en puridad, pues la falsificación de un documento o de un instrumento público es penal también. Sí, es luego penal, pero vos tenés que demostrar de que ellos ni siquiera una pericia hicieron de nada. O sea, ellos dicen, es un documento falso, pero nada apuntala ese hecho. Y el cruzamiento de datos, doctor, de que no podía haber estado el señor acá y acá, el que los testigos dicen, no, a mí me trajeron nomás. Bueno, los testigos están imputados y están hoy día acusados. Y si es que llegaron a un acuerdo con la contraparte, bueno, vamos a ver en su momento. Ahora el 16 de abril es la audiencia, está fijada al día. ¿Cómo podría ser un acuerdo con la contraparte? Y no sé, digo nomás Que yo. ellos se allanen a una salida... Me parece por su declaración indagatoria. Por eso nomás. Por ejemplo. Y no, y por lo que vos estás diciendo, que ellos dijeron que se fueron y firmaron nomás, que el abogado le dijo firmar acá y ellos cumplieron, que bueno, entonces es lo que yo pienso, ¿verdad? No. ¿Y qué puede pasar en esa? O sea, vayamos al supuesto de que Silvana, Sebastián, Raúl y Ovelar sobreseídos. Sí. Y los escurra, abogado y padre escribano, y los tres testigos vayan a la audiencia preliminar. Sí. Y puede pasar que allí, si vos decís que están en connivencia con la contraparte, se les aplique una salida procesal menos gravosa. Sí, puede ser, pero ojo, quiero aclarar, yo no digo que están en connivencia, No, que porque es un término muy... No, en connivencia no están imputados, ¿verdad? no, Pero que... Claro, pueden lograr una conciliación, un acuerdo, claro. ¿Y cómo quedaría allí la acusación contra ellos? O sea, queda firme, criterio de oportunidad, pero firme y en lo civil te dice, mira... Hay un montón de variables que puede utilizar el Ministerio Público, la contraparte, como para poder cerrar un caso. Está la suspensión condicional de procedimiento. Pero eso apuntarla que el hecho existió. Y eso le sirve a ellos en lo civil. En el caso de la suspensión condicional del procedimiento, tiene que haber una aceptación del hecho. Una aceptación del hecho. Y eso ya le sirve en lo civil a ellos. Y bueno, pero eso es lo que dicen ellos nomás. ¿Verdad? Hay que ver. Pero además te voy a decir algo, Gustavo. Ese poder no se usó. O sea, anulen el poder y qué efecto va a tener. Yo anoté unas cuantas Adelante. cositas porque te escuché en Radio Ñandutí, hablaste en varios espacios también, que de hecho el derecho que usted tiene, ¿verdad? Claro. Esto puede ser libre, ¿no? No, por supuesto. Una de las cosas que me llamó la atención es que acá la doctora Ana Laura Galindo dijo que Silvana convocó a la asamblea y no el síndico. Y que el síndico en la declaración, siempre según la abogada Galindo, el síndico se va y declara, el acto se hizo en dos partes y yo estuve solo en la segunda parte, lo que probaría lo que dice Galindo de que él no convocó. El señor Oscar Cabral fallece. Sí. Quedó acéfala la sociedad anónima. Y al quedar acéfala la sociedad anónima, la heredera, por supuesto que tiene la única, en ese momento única heredera,
tenía legítimamente suficientes motivos para poder decir, bueno, en la empresa donde mi padre era presidente, tengo que comunicar de que falleció. Sí. Ese tema del síndico que llamó, que no llamó, es un detalle mínimo que no hace al caso O sea, propiamente. ella puede convocar a la asamblea. No, es que puede, no sé, eso vamos a ver, vamos a realizar y que impugnen eso en lo civil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Otro tema que anoté es, porque hablamos de la presidencia de Silvana, dice el acta 166, es la que le nombra presidenta de Friopar a Silvana. Y es el acta que se van los... Claro, que se usa, el Escurra usa, claro. Yo te hablo siempre del supuesto, yo no soy parte. No, o sea, por eso. favor. Bueno, es el acta que se firma con el poder de Escurra hijo. Que después con la declaración de testigos queda que claro que, o sea, queda la versión de que el poder era falso. A ver, Óscar Cabral, dueño del 50%. Sí. Después el padre le transfiere el 40%, con eso se queda con una mayoritaria acción dentro de la sociedad anónima. El dueño del 90% fallece. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad anónima así? Queda acéfalo. Y al quedar acéfalo, desde luego que tiene suficiente... Y ahí no se habla del poder. No se habla de ningún otro poder. La lógica de que la heredera. Pero si es que el 90% fallece el padre, esta persona, la hija, que es la en ese momento única heredera, por supuesto que tiene, y más aún con el pedido como última voluntad del padre de que se haga cargo de la empresa propiamente, Sí. por supuesto que se tiene que... Claro, por ahí pues según la denuncia el 40% que se le suma al 50% está pues en discusión porque ellos dicen nuestro papá no cobró esa plata, por lo tanto ellos hablan de que esa transacción está fraguada. Pero eso es lo que vos decís, que Silvana no puede saber eso. Silvana no solamente no puede saber, no sabe, y por otro lado fue un acto legítimo entre dos personas que sí estaban hábiles en ese momento, que era Bienvenido y Óscar. No olvidemos que a esa altura de la vida, Friopar era Friopar en ese momento por la habilidad comercial y el esfuerzo del señor Óscar Cabral. Óscar Cabral fue el que revolucionó y llegó al estado de hoy con una deuda de 50.000 millones de guaraníes que están en los balances. Sí, pero ¿quién generó ese nivel de pasivo? Y la empresa propiamente. Eso está todo documentado. Sí. Ya hablamos el tema, yo anoté acá el tema de diagnóstico de enfermedad porque vos dijiste en Ñandutí una fecha que acá la abogada dijo una fecha muy anterior que ella hablaba de 12 años más o menos ya de este diagnóstico. ¿Qué es lo que en esta etapa preparatoria se pudo probar y qué no se pudo probar con relación a la enfermedad? Sí, y te vuelvo a decir algo que te dije en el transcurso de la entrevista. ¿Vos crees que financieras, bancos, hayan permitido simular un buen estado de salud cuando que él ya estaba... del señor Bienvenido Cabral para hipotecar parte de la empresa, para asumir compromisos crediticios de alto volumen? Hay documentos, escribanos, en donde se firman escrituras, en donde don Bienvenido demostró totalmente haber estado en conocimiento total de esa situación. Y además de eso, existen otros detalles, presencia en eventos de la misma empresa, filmaciones en donde se lo ve discursear. Hablando de eventos, doctor, hay una publicación, esto ya un oyente aportó así y publicó. Hay publicación en el diario ABC Color del 2021 y Silvana ya aparecía en páginas sociales como la representante de la empresa. No, ella pudo haber formado parte de algún evento social, puede ser. No sé a qué se refiere el oyente, ¿verdad? Pero te puedo decir con documentos en la mano, y por eso es que la Fiscalía pide su sobreseimiento definitivo. Ella no participó nunca de Friopar, lo cual no iba a ser ilegítimo tampoco. Claro. ¿Verdad? Pero estoy hablando sobre hechos objetivos y realidades que acontecieron. ¿Cómo es? O sea, acá ya quiero dedicarle los últimos minutos del programa a entender
cómo administra Silvana, asumiendo que la denuncia es falsa, ponerle, ¿verdad? Vamos a asumir que es falsa, Sí. porque hay que creerle, pues, hay que escucharla a todos, ¿verdad? Sí, Y hay un 10% que sigue siendo don bienvenido. sí. Pero hay un abogado que aparece con un poder y dice, no, yo soy el representante del 10%. No. Ese 10% ahora está... la señora Mabel fue nombrada curadora. Ahora, entonces ella asume. Ella está participando de todo esto en representación del padre, porque ella Claro, como tal ¿qué no... le no- significa eso monetariamente a un señor que hoy vos y yo estamos de acuerdo que está enfermo y necesita asistencia médica? Y la empresa Friopar le entrega religiosamente los dividendos al señor Bienvenido Cabral. A la curadora. A la curadora que en nombre Sí. de la persona que está inhábil recibe ese dinero, que justamente es Mabel, ¿verdad? ¿No se le impugnó a la curadora en algún momento? No, ¿Y cuánto? O sea, esa es una plata que le alcanza a él para su tratamiento médico. y entendemos que sí, entendemos que ¿Y sí. para vivir las otras dos hermanas? No, pero los dividendos son de don Bienvenido. Estas dos señoras no tienen nada que ver en Friopar con ni una sola acción. No le Mientras pertenece. viva él. Cuando él ya no esté, ellas pueden colgarse del 10% que según ustedes le corresponde Y y los, otra vez también... y los sí, hijos de Oscar, Claro. Ajá. Silvana y Sebastián. O sea, una hijuela cada hija. O sea que 6.6% es lo que es de la hermana, Sí. según ustedes. Sí, sería Ajá. en su momento. Y de Silvana sería, con el hermano, sería el 93.3% Sí. más o menos. Sí. Sí. Doctor, y no sé, yo insisto, ¿no hay una forma en que la sobrina y las tías se sienten a hablar de cómo zanjar este tema y No. que esto ya no se discuta en los medios y que la justicia tenga el menor efecto posible sobre la familia? Porque hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido. Yo no creo que las tías celebren que la sobrina se vaya presa o termine condenada, por ejemplo, ¿verdad? Y al abuelo, si estuviera en buena condición, tampoco le hubiera puesto contento de eso. O sea, yo creo que eso no es lo que se busca. Desde luego que una cuestión de monetaria, económica, patrimonial, que le afectan a dos personas, más aún cuando se trata del sector privado, Sí. pueden lograr una conciliación. Eso es algo que yo no descarto nunca, Sí. pero en general, en particular en este caso, Sí. a nosotros como abogados no podemos abordar el tema porque no tenemos Claro, el mandato. sí. También te quiero aclarar Sí. un tema. Esos dividendos, el dinero que recibe don Bienvenido mensualmente de 45 millones de guaraníes. Esa es la plata que recibe. Esa es la sí. plata que recibe. Con eso se le paga a los enfermeros, a los... Con eso ya su curadora administra. No sé cómo va a distribuir eso, ¿verdad? También en la asamblea, el síndico, en uso de sus atribuciones, le nombró presidenta a Silvana. Estando presentes las demás personas, los accionistas, y con la conformidad de todos. O sea, no es que ella se presentó y dijo, mi padre era, no. En una asamblea, el síndico, en uso de sus atribuciones, le nombró presidenta. ¿Cuándo se resuelve esta historia del requerimiento conclusivo? El 16 de abril es la audiencia de... La audiencia Preliminar. preliminar, en donde se tiene Sí, que sí. oralizar los requerimientos conclusivos de las partes. Sí. En este caso, la fiscalía, la querella también. Sí, ¿verdad? la querella como una fiscalía también. O sea, No, tiene medio... el titular de la acción es la fiscalía. Ni un caso puede avanzar si es que la fiscalía no mantiene la acción, la acusación. En este caso nunca luego hubo acusación, pero se tiene que resolver el sobreseimiento definitivo. Acá hubo audiencia en posición de medida. No, ¿Por qué no se sustanció? porque No. nosotros siempre hemos cuestionado la vigencia de esta imputación por su manera absolutamente ilegítima en presentar, porque creemos de que no existen argumentos suficientes para poder mantener esta imputación. Entonces, en uso de los recursos que nos brinda el Código Procesal Penal, Ustedes... planteamos nulidad de la acusación y hemos interpuesto una reposición
en contra de la providencia. Por eso todos litigaron en libertad. Nadie tuvo medida alternativa, prohibición de salir, nada. Hay algunos imputados que tienen. Que tuvieron esa imposición de medidas, sí. la 242. Se llega al 16 de abril. Vamos a sustanciar acá la audiencia y la audiencia preliminar. Y el juez le va a decir al fiscal, ¿usted qué pide en este caso? Y ahí él va a decir, de todos estos señores, yo pido sobreseimiento definitivo para Silvana, para Sebastián, para el síndico Velar y para Raúl Ibáñez. Y acuso a estos señores, escribano Escurra, hijo abogado Escurra y los 3 testigos. ¿Qué puede hacer allí la querella adhesiva? ¿Qué pasa si dice, no, nosotros nos oponemos, nosotros queremos oponernos a esto? ¿Qué pasa ahí? Puede, y la jueza va a tener que resolver. La jueza es la que resuelve. ¿Y qué te dice la experiencia? Y bueno, si la fiscalía, que es el titular de la acción, refiere que no existe elemento suficiente para avanzar, como vos decís, una imputación que no causa agravios, por supuesto que causa, entonces tiene que... No, yo te tiré una pregunta trampa porque mi opinión es que son parias si te imputan. No, claro, yo agarro tu afirmación y hago mía la tuya. Claro que vos estás imputado, son parias. Causa un agravio. O sea, yo tengo varios clientes que... Primero te llama al banco, te dice... te cancela la cuenta. Chongo, que esto es. Sí. Primero, ¿verdad? Así mismo. Y después tenés otras cuestiones que te afectan notablemente en tu vida, ¿verdad? Y bueno, yo antes de cerrar también quiero destacar, ya que comenzamos hablando de Olimpia, también quiero hablar de Óscar Cabral, por lo menos como un homenaje, porque Óscar Cabral no solamente era un gran olimpista, sino que un dedicado dirigente del Club Olimpia, que estuvo a cargo de las inferiores en su momento, estuvo con Óscar Vicente Escabone. ¿Vos ya le conocías de esa época, doctor? No es que no es abogado hoy nomás, ¿verdad? No. Óscar Cabral es mi amigo íntimo, ya de los 17 y 18 años. Y bueno, lamentablemente él falleció, ¿verdad? Y bueno, fue una gran pérdida para todos nosotros como amigos y para la sociedad, porque era un hombre de bien. Porque Óscar trabajaba y pensaba en el prójimo. Por eso también le dijo a Silvana que se haga cargo de esta empresa, como para que no pueda perder el empleo más de 150 cabezas de familia por 150, ¿verdad? 150 personas. Y bueno, ese es el homenaje también que quería rendir ahora. Doctor, yo te agradezco mucho que hayas venido y te quiero preguntar, para insistir un poco, en esa audiencia el fiscal dice... Yo pido sobreseimiento y acuso a estas personas. Y la querella dice, yo me opongo. Y la jueza le escucha las dos partes. Sí, la jueza decide. ¿Qué decide? Si hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo o no. ¿Verdad? Claro, si a la jueza no le convence suficientemente el argumento del fiscal, yo creo que si le convence no va a luego dar vuelta atrás porque va a decir, para que me dé un juicio oral que no vamos a demostrar. Pero si le convence la querella, o sea, hay posibilidad de que se agreguen pruebas en el... Te hablo del conocimiento en el juicio que no estén en la etapa preparatoria. No, siendo muy fino, vamos a decir, cuando un caso va a juicio oral, en el juicio oral, al inicio, las partes pueden promover incidentes innominados en donde pueden plantear las inclusiones probatorias. Que no estaban en la investigación preparatoria. Pero tiene que haber un motivo valedero, justificable, de por qué no se agregó en la etapa preparatoria. Que no hayan llegado a tiempo los informes es un motivo valedero. Y podría ser, pero en este caso no vamos a llegar a eso porque la Fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo. Claro. Y en todo caso, en el peor escenario para ustedes, si se cumple este sobreseimiento, que los otros sean condenados, para ustedes no afecta el... No, yo como abogado de Silvana, te digo que estoy concentrado en su defensa. Pero también adicionalmente tengo que decir y afirmo que no existe consistencia para poder mantener la acusación de las personas que están acusadas. Mira. Doctor, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Creo que cumplimos también con esto, con el derecho a réplica, ¿verdad? Muchas gracias. Siempre es muy válido que puedan solicitar. Nosotros siempre también explicamos que el que se siente aludido, hoy pues todo muy abierto. Claro. No es como antes que te quitaban en tapa y después te ponían en exequia. Ahora creo que hay que cumplir también con esa garantía constitucional y yo de todo corazón te dije en la escalera allí cuando nos encontramos,
El único elemento que a mí me lía con el tema es el señor de 83 años, ¿verdad? Claro que hay dos verdades, ¿verdad? Pero de la que a mí me contaron, por lo menos me preocupaba que él se quede desamparado habiendo un imperio que él construyó, porque eso fue muy notorio que él construyó, ¿verdad? Sí, lo Además cual, se manifestaron unos empleados de antes, el otro día. dos personas que ya no forman parte. Pero te voy a decir algo. Ah. ¿Desamparado de qué? Si, No. Si no, y te digo nomás, está bien que me haya No, mi preguntado. preocupación. No, legítimo totalmente. Pero te estoy diciendo de qué manera la contraparte puede afirmar de que están desamparados si el señor bienvenido recibe esos 45 millones mensualmente como parte de sus dividendos. No, pero si fuera cierto lo que ellos dicen, que le despojaron de la empresa por 45 millones mensuales versus una empresa... No, es que no es cierto. No le despojaron de nada. Doctor, ojalá que se resuelva el tema, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, a Doctor vos. Álvaro Arias con nosotros esta noche. Cumplimos de esta manera con este derecho a réplica solicitado por la defensa de la señorita todavía joven. Señorita, sí, 27 años. Por Dios. Ojalá que se pueda resolver el tema. Nos vamos nosotros, señores. Este capítulo lo ponemos de vuelta a las 23 para la gente que como nosotros va a llegar tarde a la casa. Y mañana todos los cortes en redes sociales y también en el canal de YouTube Gustavo Recalde. Que pasen bien. Si Dios nos dice otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana Unión.